Ahora regresamos a nuestra pantalla y bien, ahí tenemos nuestro problema. Entonces, si tú recuerdas el de los últimos ejercicios que hicimos, pues ya sea que el más sencillo, pues teníamos una carga distribuida y entonces era muy fácil de identificar que en la parte media de la viga íbamos a tener un ángulo nulo y con eso encontramos pues el valor del giro en A y el giro en B. En otro problema que hicimos, bueno, pues ahora ya no era simétrica, sino ahora tenía una carga triangular, y de lo que nos pudimos percatar era de que ya no sabíamos dónde el ángulo valía cero, pero sí sabíamos que al inicio y al final la flecha valía cero, y eso lo aprovechamos. Y entonces, pues eso va encaminado a nuestro problema del día de hoy. El día de hoy, pues lo más seguro es de que esta viga que tienes mostrada, a pesar de que no tenemos pues cargas todavía, pues estamos plenamente seguros de que se va a deformar tal vez así. No sabemos qué tan pegado al apoyo B o qué tan pegado es el apoyo A, pero sí nos damos una cuenta a la idea de cómo se va a deformar. Y eso es lo más importante, ¿no? Que nos imaginemos cómo se van a generar los efectos en esa viga. Bueno, entonces, ahí tenemos nuestro problema tipo. Y no sé si ustedes nos quisieran regalar, pues, algunas dimensiones para ese problema, ¿no? Para que no sea de que yo se los proponga, sino que más bien, pues, lleguemos a algún consenso entre todos. ¿Cómo ven? ¿Qué dimensiones le ponemos? 12 metros. Órale, 12 metros. Y pues ya que nos dijiste 12 metros, ¿cómo ves si esos 12 metros en total, cómo los dividimos? En el primer tramo, ¿cuánto medirá? 4. Órale. Entonces vamos a ponerle esas distancias. Vamos a considerar que la primera mide 4 metros y que el segundo tramo mide 8 metros. Entonces, ahí pues vamos a tener un claro total que mide 12. Si quieren, ese claro total lo ponemos por acá arriba, ¿no? Un largo total de 12 metros. Bueno, ahora, yo quisiera, pues tal vez que nosotros resolviéramos este problema pensando que la carga que está aplicándose a lo largo de toda la viga, pues es el peso propio, la primer carga, mientras que la segunda, el segundo intervalo de cargas, pues es el peso propio más algo, ¿no? Entonces, pues no sé cómo consideran ustedes, tal vez que sea el peso propio, sí, el peso propio, más una cierta carga, ¿no? Tal vez 1200 kilos por cada metro, tal vez 1300 kilos a cada metro, tal vez 2000 kilos a cada metro, no sé cómo ven, ¿qué le ponemos? Ajá, bueno, no sé si le quieran considerar, tal vez, eh, pues tal vez unos 1600 kilos a cada metro, kilogramos por metro. Entonces, es el peso propio más 1600 kilos. Entonces, pues primero lo que nosotros tendríamos que hacer sería averiguar cuánto es de peso propio. Y para eso, pues nuestra sección transversal tiene una cierta área. ¿Están de acuerdo conmigo que el área transversal de esa sección? Ah, perdón, creo que eso se me quedó, estas dimensiones se me quedaron de mi problema anterior. Ya se las borré. Más bien habría que proponer unas dimensiones para nuestro problema, ¿no? Entonces, fíjense, si tiene un claro que mide 12 metros, pues una buena aproximación que a veces nos funciona es que ese claro lo dividamos entre 14 y más o menos nos va a dar el peralte. Entonces, pues yo creo que le podríamos hacer caso a esa recomendación y podríamos considerar un peralte de 80 centímetros. Déjenme, se los pongo. Un peralte total de 80 centímetros y tal vez, o de 85, 80, 85, y tal vez una base que sea como del orden de un tercio. Entonces podríamos tal vez considerarle unos 25 centímetros y ver, pues, qué gestos hace, ¿no? ¿Qué gestos hace esa viga? ¿Cómo se intenta deformar?
Vamos a considerar que está hecha con un F'C de 250 kilos por centímetro cuadrado y que tiene un módulo de elasticidad de unos 180,000 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, ahí ya tenemos algunos datos. El área transversal pues va a ser 80 por 25 y ahí vamos a tener 2,000 centímetros cuadrados. Ahora, si la multiplico por 1 metro de fondo, es decir, el volumen de 1 metro de viga, pues entonces voy a tener que multiplicar esos 2,000 por 100 centímetros y voy a llegar a una cantidad que es algo así como 200, ay, perdón, como 200,000 centímetros cúbicos. Ahora, eso lo hago porque ya me sé la densidad, pues yo creo que ya nos la sabemos del concreto, 2,4 gramos por cada centímetro cúbico, y entonces 1 metro de viga va a tener un peso para 1 metro de viga de eso por 2,4, ¿no? Entonces, 480,000 gramos por cada metro de viga. Esa cantidad de 480,000 gramos, pues lleva muchos ceros, ¿no? Entonces mejor le quito los 3 ceros y esos 480,000 gramos lo transformamos en un 480 kilogramos por cada metro de viga. Entonces ahí ya tenemos, digamos, nuestro peso propio, el peso propio del elemento. Ya que tenemos ese peso propio del elemento, pues podríamos decirle a nuestro lector, mira, ya sé cuánto vale la omega 1 o la carga distribuida 1. Vale 400, más, déjame seleccionar un plumín, 480 kilos por cada metro. Y nuestra omega 2, pues resulta que nos podemos olvidar de todo ese valor, que era carga más 1,600, el peso propio más 1,600, y entonces pues, podemos llegar a una sobrecarga 2 de 2000, 2080, ¿no? 2080 kilogramos por cada metro. Ahí está nuestro sistema de nuestro problema inicial, ¿no? Fíjense, me gustaría quitar este cero, ¿no? Me gustó cómo quedó. Van a decir, hay muchos números que no se ven bonitos, pero ese en especial como que yo no me gustaba cómo se veía. Bueno, ya tenemos nuestro peso propio. Otra cosa que podríamos hacer antes de seguir, pues tal vez sería calcular nuestra inercia. La inercia que se opone al giro de esa viga, pues va a actuar con respecto al eje horizontal, ¿no? Ah, no. Ajá. Entonces, bueno, alguien se nos metió por ahí, pero BH cúbica entre 12. Esa inercia, pues vamos a multiplicar una base de 25 por una altura de 80 al cubo entre 12, y eso nos va a dar, pues, una inercia de 1,066,667 centímetros a la cuarta potencia. Bueno, pues con eso ya podríamos también saber, para el final de nuestro problema, cuánto vale la rigidez EI. Y es multiplicar pues los dos valores que ya tenemos, ¿no? Ese que acabamos de calcular por el módulo de elasticidad de ese concreto. De forma genérica, el concreto tiene un módulo de elasticidad de 200,000 kilos por centímetro cuadrado, pero dependiendo de los agregados que utilice, de la cantidad de agua, bueno, pues va a hacer que aumente o baje un poquito. En esta ocasión, yo te dije, vamos a utilizar 180,000, entonces nuestro resultado de inercia lo multiplicamos por 180,000 y pues resulta que nos va a quedar una cantidad de 1,92 por 10 a la 11 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok. Bueno, pues ya todo eso, digamos que lo podríamos tomar como un antecedente. Yo creo que nos va a convenir escribirlo o dejarlo de este lado. Ahí lo vamos a dejar. Y ya que tenemos nuestro problema planteado, pues yo creo que hay que plantear nuestras reacciones. Vamos a escribirle aquí en nuestro lector que vamos a calcular nuestras reacciones.
¿Están de acuerdo conmigo de que hay algo que se llama principio de superposición? Ese principio de superposición lo que nos va a permitir es dividir nuestro problema con un número de cargas, sean dos, sean tres, sean las que sean. Y ese principio nos permitiría encontrar las reacciones al sumar dos vigas, una con una carga de peso propio, que está actuando a lo largo de toda la viga, más otra, más otra viga, tal vez de color azul, que en la que nada más está actuando un excedente. Ya ves que ese excedente valía 1,600 kilos por metro, por metro lineal. Y en cambio, el peso propio de la viga eran 480 kilos. La suma de esas dos vigas sencillas o simples, la suma de esas dos me va a dar el efecto de la viga completa, ¿no? Gracias al principio de superposición. Bueno, eso lo hacemos porque, pues a su vez, nos permite calcular las reacciones de una forma muy sencilla. Mira, la viga naranja, digamos que la podríamos transformar en una viga con una carga puntual al centro, que reciba todo el peso del peso propio, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos 480 por 12 metros, que es lo que mide la viga naranja o lo que mide toda la viga con la carga distribuida de peso propio, pues nuestra carga total va a valer 5,760. Y como esa carga va a estar aplicándose a la mitad de la viga, pues entonces de forma muy sencilla puedo saber que en el apoyo A vamos a bajar 2,880 kilos y en el apoyo B vamos a bajar 2,880 kilos. Y esas reacciones son correspondientes al peso propio. Pero resulta que hay otra viga que nada más tiene un exceso de carga. Y ese exceso de carga de igual forma lo puedo puntualizar en donde esté el centroide de esa carga, ¿no? Ya ves que esa segunda distancia medía 8 metros, entonces eso significa que podemos ubicar a 4 metros a partir del extremo B y a 8 metros a partir del extremo A. Y que esa carga azul que estaba actuando en 8 metros, pues puedo saber su valor si multiplico 8 por 1,600. Y resulta que nos da que son 12,800 kilos a la hora que la puntualizamos, o sea que la llevamos a un solo punto, ¿no? Ok. Ahora, ¿por qué la llevé a un punto? Pues porque hay una fórmula que me permite encontrar fácilmente esas reacciones. Y es la carga puntual por la distancia opuesta entre L. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico 12,800 por 4 y lo divido entre 8, lo divido entre 12, perdón. Lo divido entre 12, que es la longitud total, pues me va a dar la reacción A, que en este caso sería 4,266.6, ¿no? O yo creo que lo podríamos dejar aquí en 4,267. Ahora, si Pero, hacemos lo mismo, ¿sí? pero la carga distribuida de la, o sea, de la segunda viga no es 2080. Mira, esa es una buena pregunta. Eh, la carga distribuida de la segunda etapa, Ajá. es 2080 y creo que ahí lo estamos viendo todos. Pero esa carga distribuida de la segunda etapa es la suma de el peso propio más 1,600. Entonces, por eso llegamos a un valor total de 2,080. Entonces, como estamos separándolo, nada más tomamos en cuenta el 1600. Ándale. O sea, haz de cuenta que, y yo creo que voy a hacer un dibujito para que nos lo imaginemos todo. La viga naranja lo que significa es, yo me estoy cargando a sí misma nada más. Esa es la viga naranja. Pero además de cargarse a sí misma, requerimos que soporte una carga que vale 1,600. Ok. Entonces, a la hora que nosotros hacemos nuestro esquema pues, tradicional de cargas, pues resulta que el primer tramo lleva una carga de 480, mientras que el segundo tramo lleva 480 más una carga externa. Ahora,
A la hora que la dividimos, pues hay de dos sopas, ¿no? Una sopa era hacer una viga nada más con 480, pero que no actuara a lo largo de toda la longitud, o bien, así como lo planteamos. Entonces, fíjate, no sé, a ver si te convenzo. Si no te convenzo, tú me dices. Eh, fíjate, esta suma de 480 más 1600, Ajá, en el segundo tramo de la viga sí nos da 2080. sí. Ahí está. Entonces, entonces sí te convencí o no. Sí, 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 profe. Órale, va, está bien. Gracias. Bueno, entonces miren, ahora, igual, es un buen comentario, ¿eh? Si a alguien de ustedes no le convence esto de dividir la viga en dos, porque alguien puede decir, es que eso no me gusta. Yo quiero calcular las reacciones sobre de esta viga. Bueno, pues habría que hacer el sistema tradicional de hacer sumatoria de momentos. Y yo les pido ahí sí que lo hagan con calmita al rato y que lleguemos al mismo resultado, ¿no? Bueno, entonces fíjense, ahora nos hace falta una reacción. Esa reacción que nos está haciendo falta es la del apoyo B. Para eso, pues vamos a multiplicar la carga total azul, o sea, 12.800, por la distancia opuesta, que es de 8, entre 12, y nos va a dar 8.533. Alguien me podría decir que me estoy comiendo un decimal, pero pues, sería nuestra quinta cifra significativa, ¿no? 8.533. Ah, chinga. Ahora, si nosotros sumamos estos dos efectos, pues resulta que mi reacción a Y vale la suma de 2.880 más 4.267, y eso nos va a dar 7.147. Y nuestra reacción BY, de igual forma sumo las reacciones particulares, y nos va a dar ahora 11.413. Ahora, miren, una pregunta, ¿esas reacciones tienen lógica? ¿Se ven lógicas o no se ven lógicas? Sí, ven lógicas, profe. Sí, profe. Yo creo que sí se ven lógicas, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros con esas reacciones podríamos empezar a dibujar nuestro diagrama de fuerza cortante. Ese diagrama de fuerza cortante lo vamos a empezar, pues como otras ocasiones, en cero. Después subimos hasta el valor de la reacción A, es decir, hasta un valor de 7.147. Y a partir de ese lugar va a empezar a bajar a una razón de 480 kilos por metro. Entonces, 480 por 4 metros nos va a dar 1.900. Pues si va a bajar 1.920, pues resulta que voy a llegar todavía a un valor bastante bueno a la hora de que se acabe esa carga. Y vamos a llegar a un valor de 5.200. 5.227. Ahí está. Después va a empezar a bajar de una forma más acelerada, ¿no? A razón de 2.080 kilos por cada metro. Y como son 8 metros, resulta que en total va a bajar 16.640. Ese 16.640, pues nos va a aventar hasta una cantidad, pues bastante fuerte, negativa, de menos 11.000. Disculpe, ¿podría repetir otra vez? Es que creo que me perdí un poco. No sé si hay algo en especial de lo que te hayas perdido. ¿Cómo sacó el 5.227? Ah, ya. Mira, es que a partir de la reacción que ya conocemos y que es nuestro valor inicial de cortante, a partir de ese lugar, pues resulta que va a empezar a bajar cada metro 480 kilos, que es el correspondiente a la primer carga distribuida.
como tengo 4 metros, pues yo multiplico 4 por 480 y voy a bajar para esa primera etapa 1220 kilos. Entonces, desde el valor de 7147 bajo 1920 y llego al 5227. Ok. Gracias, bro. Y ahora, pues vamos a hacer lo mismo. Digamos que ahora vamos a multiplicar 2080 por 8 metros, nos va a dar algo así, en términos gruesos, como 16,000. Y ese 16,000, si se lo que quitamos a 5200, pues nos va a aventar a un menos 11,000. En términos gruesos, ¿no? Tal vez me estoy comiendo los dígitos intermedios. Ahora, eso digamos que lo estaríamos resolviendo, o ahí nosotros obtuvimos nuestra gráfica de cortante, pues con un razonamiento puro del método de las áreas. Y bueno, decimos otra vez, aquí tenemos nuestra gráfica de fuerza cortante. O usualmente le ponemos una V. Ahora, de la misma forma, pues podríamos encontrar tal vez el momento flector. Nuestra gráfica de momento flector, pues yo creo que sí es importante que ya la podamos nosotros imaginar, cualquiera de nosotros. Puede ser que inclusive alguien de nosotros no llegue a la zona de las flechas, pero yo creo que sí nos debemos de imaginar cómo va a ir creciendo este momento. Y primero, pues va a crecer en una curva, después va a seguir creciendo en otra curva, va a llegar a un valor máximo, y a partir de ese valor máximo, pues va a empezar a bajar también en una forma curva. Bueno, algo importante, pues es de que pudiéramos calcular pues, estos puntos trascendentes, ¿no? Eso yo creo que lo podríamos calcular pues haciendo uso del trapecio. Entonces, fíjense, el área del primer trapecio sería base mayor, 7147 más 5227, entre 2 por un desarrollo de 4 metros. Y esa área del primer trapecio nos va a aventar a un valor de 24,748. Ese es el momento en X igual a 4. El momento máximo, pues voy a tener que agregarle el área del triángulo, ¿no? Y el área del triángulo, me presenta ahorita un problema porque no sé a qué distancia está cortando el cortante nulo. Entonces, en alguna otra ocasión yo te decía que hay un método muy sencillo que consiste en dividir el valor pico del triángulo, el valor que está en el pico del triángulo, entre la carga distribuida. Ese método, digamos que es un poco burdo, tosco, pero me evita el estar haciendo los triángulos semejantes. Entonces, ¿qué pasa si yo divido 5227 entre 2080? Pues resulta que nos va a dar un 2,51. Y esa es la distancia que hay hasta encontrar el cortante nulo, 2,513. Fíjate, eso lo podemos comprobar del otro lado. Si nosotros dividimos 11,000 entre 2080, 11,413 entre 2080, nos va a dar 5,487, que es la distancia complementaria. La voy a anotar por acá arriba. 5,487. Si sumamos esas dos, sí nos va a dar el 8, que es la longitud en la que está bajando ese triángulo, ¿no? Bueno, ahora, ya que tenemos esa información, pues ahora sí podríamos nosotros calcular nuestro momento máximo, es decir, sacar el área de este triángulo. El área, pues es muy sencilla, ¿no? Base por altura entre 2, 5227 por 2,513 entre 2, nos va a dar un incremento de 6,567. Ese valor se lo sumo a lo que yo llevaba, a los 24,748, y voy a llegar a un momento máximo. Ese sí es importante, un momento max de 31,315. 31,300, alguien podría decir 16, ¿eh?
316 kilogramos punto metro. Y ese valor de momento máximo, pues creo que sí lo tenemos ubicado en donde es, ¿no? Ese momento máximo. Ahora, si nosotros hicimos bien las cosas, pues el último triángulo azul nos debe de dar ese valor, que va a provocar que nuestro momento baje de nueva cuenta a cero. Fíjate, el último triángulo azul tiene de base 5.487 por 11.413 entre 2, y resulta que nos da 31.311. Prácticamente es un cero, ¿no? Prácticamente es un cero. Hay un pequeño error ahí de aproximación, pero no me preocupa. Bueno, ahora, alguien de ustedes me dirá, con justa razón, oiga, profesor, pero eso que estamos haciendo es el método de las áreas, ¿no? Eso que estamos haciendo es el método de las áreas, y eso pues nos va a llevar a un camino un poquito tortuoso, que probablemente ustedes me dijeron que haciendo nuestro problema por el método de las áreas era muy largo. Era muy largo porque en este momento lo que nosotros tendríamos que hacer sería generar una viga virtual y cargarla con ese diagrama de momentos. Y te acuerdas que había que dividirlo en triángulos, más cuñas, en otro triángulo, y un trapecio, y había que encontrar centroides. Y yo recuerdo, creo que fue de este grupo, que me dijeron, híjole, profesor, es que ese método está bien largo. Entonces, pues debe de haber otro método. Y el otro método, pues es lo que nos llama el día de hoy, que es el método de integración. Por ahí viene nuestro título, ¿no? Flecha por integración. Ahora, antes de irnos hacia ese tema de integración, no sé si alguien se nos quedó en el camino y no entendió algo. No, profe. Vamos bien, ok. Bueno, ahora, fíjense, cuando nosotros platicábamos acerca del método de integración y las tareas que ustedes hicieron, yo les pedía que pusieran un eje Y, un eje X, y que el eje X se llamara X, pero el eje Y se llamara, en lugar de YQ, y que después íbamos a tener nuestra carga, nuestro primer tramo de carga, pero que esas flechitas las podríamos nosotros unir en la base y podíamos establecer una función de carga. Nada más que esa función de carga en esta ocasión nada más va a tener una cierta aplicabilidad. Es decir, nada más va a ser válida para un tramo A o un tramo inicial, mientras X sea menor que 4 metros y sea mayor que 0 metros. Ya después de ese intervalo de X ya no va a funcionar, pero en este primer tramo resulta que nuestra carga la podríamos escribir como menos 480. ¿Por qué menos? Pues porque va hacia abajo, ¿no? Mira, aquí están las flechitas. En realidad la carga va hacia abajo. La dibujamos arriba de la viga porque usualmente le ponemos la carga encima de la viga, ¿no? Pero en realidad la carga va hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. Por eso es negativa. Bueno, ahora, ya que tenemos esa carga negativa, si nosotros la integramos, podríamos encontrar nuestra función de cortante al hacer la integral de Q con respecto a X. Y también nosotros podríamos encontrar nuestro momento flector al hacer la integral del cortante con respecto a X. Y sucesivamente podríamos hacer eso más abajo, ¿no? Bueno, eso ya incluso lo hicieron de tarea. Bueno, pues vamos a hacerlo. Resulta que nuestra función de cortante, al integrar el 480, nos va a quedar menos 480 por X más una constante del tramo A, 1. Ahora, esa constante, tú lo hiciste en la tarea, era la reacción. Era la reacción, o más que la reacción, yo te pido que ahora lo veas como el valor en la gráfica de cortante, el valor en la gráfica de cortante que existe cuando empieza el tramo. Por eso era la reacción, porque era cuando empieza el tramo. Entonces, en lugar de escribirle constante A1, le podemos escribir de una vez más 7.147, en vez de escribir constante 1. Digamos que integramos y agregamos la constante en un solo paso, ¿no? Bueno, ahora,
Si la volvemos a integrar, pues resulta que vamos a encontrar nuestro momento flector. Si integramos 480x, resulta que nos va a dar una x al cuadrado, pero dividiendo entre 2. Entonces, 480 entre 2 nos va a dar menos 240. ¿Sí estamos de acuerdo de que esa fue la integral del primer término? Ahora, la integral del segundo término va a ser más 7147 por x más una constante del tramo A, 2. Y otra vez, ¿cuánto valía nuestra constante? Pues si estoy en la función de momentos, pues tengo que agregarle el valor inicial del momento. Cuando integrábamos la constante 2, o la de momentos, siempre nos daba 0. Y pues ahora no va a ser la excepción, ¿no? Nada más que, ojo, observa que es el valor al inicio del tramo, es 0. Entonces, pues en lugar de escribir esa constante 2, podemos pues simplemente escribirle que esa constante 2, que la ponemos en gris, más C2, que esa C2 vale 0. La brisa, la van a ir a cambiar. ¿Qué? ¿Qué? Alguien prendió su micrófono sin querer. Bueno, ya estamos. Ahí tenemos nuestras dos funciones de cortante y de momento para el primer tramo. Nada más quisiera que a manera de comprobación abriéramos nuestra calculadora para graficar esas funciones y que nos diéramos cuenta de si vamos bien o no. Es pues, algo que podemos hacer para no perdernos en nuestro problema, ¿no? Para no llegar hasta el final y darnos cuenta de que estábamos mal. Entonces, fíjate, si nosotros metemos ese par de funciones, primero la de menos 480 alfa x más 7147 como mi función de cortante, y metemos menos 240 alfa x al cuadrado más 7147 alfa x, nuestra función de momento, le podemos decir a la calculadora, oye, quiero que la evalúes desde 0 hasta 4. Ese es el intervalo que tenemos. Nuestro intervalo no puede ir hasta 12, nada más hasta 4 es donde tengo esa situación de carga o esas acciones. Entonces, pues nada más hasta 4. Pasitos de a 2. Órale. Mira, ¿para qué le pedí que me diera esos valores? Para ver si lo hicimos bien a mano. Para ver si lo hicimos bien a mano y también para ver si nuestras funciones están bien. Si te das cuenta, la primera columna, la que dice f de x, sí tiene ese 7147 con el que empieza nuestra reacción. Y sí llegamos a un valor de 5227, que era lo que incluso algún compañero nos preguntaba, ¿no? De cómo lo habíamos obtenido. Bueno, entonces quiere decir que nuestra función de cortante está trabajando bien. Y nuestra función de momento también está trabajando bien. Mira, empieza en 0 y llega a un momento en 4 de 24,748. Tanto en la gráfica como en la tabla estamos llegando al mismo valor. Entonces, pues digamos que nosotros mismos nos podemos aplaudir y podemos decir, mira, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, ahora, tú recordarás que el siguiente paso es integrar el momento flector para encontrar nuestra función de giro. Y entonces, si nosotros integramos el momento flector, nos va a quedar I por la pendiente igual a la integral del último renglón. ¿Estás de acuerdo conmigo que ahora voy a tener una x al cubo y que todo lo voy a dividir entre 3? Entonces, 240 entre 3 me va a quedar 80 menos 80 x al cubo. Bueno, déjame volver a escribir porque no me gustó cómo quedó. Más 7147 entre 2, ¿no? Es decir, más 3573.5 x cuadrada más una constante de integración 3 del tramo A. Esa constante de integración del tramo 3 es
la pendiente en el punto A. Entonces, al igual que las dos anteriores, es cuánto vale mi función a la hora que empieza el tramo. Entonces ya se lo puedo escribir como la pendiente en A. Nada más que hay una pequeña complicación ahí, que resulta que nosotros no sabemos cuánto vale eso, ¿no? No sabemos cuánto vale eso. Sabemos o nos podemos inferir en base a los otros problemas que hemos hecho, que esa pendiente va a empezar con un valor negativo y que muy seguramente ese valor negativo eh, va, va a ir avanzando o decreciendo y en algún momento vamos a llegar a un valor positivo, inclusive nuestro valor positivo va a ser mayor que el inicial en, digamos, en valor absoluto. O sea, sí tenemos una idea de cómo va a ser esa curva, pero no sabemos cuánto vale ese inicio o ese pendiente en A. El que no sepamos cuánto vale no nos impide continuar. Entonces, no hay un punto en este momento donde nosotros podamos sustituir algún cero y que podamos eliminar o encontrar esa variable, pero sí podemos seguir. Y como podemos seguir, pues resulta que la siguiente integral nos daría e por i por la flecha. Y la siguiente integral sería dividir ese 80 entre 4, es decir, menos 20x a la cuarta potencia más 3573.5 entre 3 nos va a dar más 1191 más teta A. Es una constante a la hora que la integro me va a generar la constante por x más una constante 4. Nada más que la constante 4, esa sí sabemos o esa sí la podemos evaluar. Si recuerdas, nuestra viga cuando se cuelgue, al inicio, su flecha va a valer 0. Entonces, como al inicio la flecha va a valer 0, pues resulta que aquí sustituye un 0 y siempre que vea una X voy a estar sustituyendo 0, 0, 0 y entonces pues nos va a quedar como resultado que la constante 4 vale 0. Entonces, si la constante 4 vale 0, pues ya no la escribo, ¿no? Ya sé que no hay nada que agregar. Ahora, este par de funciones que nos quedaron en realidad son pseudofunciones. Son pseudofunciones porque no sé cuánto vale teta A. Si yo supiera cuánto vale teta A, pues entonces ya se llamarían funciones. Pero resulta que tengo demasiadas variables ahí. Lo que puedo hacer es de que me imagine cómo se va a deformar la viga, y evidentemente que todos nos la podemos imaginar así, o incluso, déjenme ser un poquito más gráfico, así. No sabemos con esta ecuación cuánto se va a deformar, ni siquiera en qué punto. Todavía no encuentro la variable teta A, pero resulta que al igual que lo hicimos con nuestras otras gráficas, podríamos tratar de encontrar el valor donde se acaba nuestro tramo. Cuando se acaba el tramo, significa que vamos a estar en x igual a 4. En esa x igual a 4 voy a tratar de avanzar lo más que pueda, sustituyendo valores. Entonces, en x igual a 4, la pendiente, es decir, teta en 4, pues va a ser el producto de sustituir x igual a 4 en esa función. Y bueno, pues déjenme mostrarles de nuevo la calculadora. Para meter valores en x igual a 4. Entonces, ya quedamos que no es una función, sino que nada más voy a buscar el valor específico en 4. Como quiero el valor específico, pues voy a sustituir menos 80 por 4 al cubo, cierro, más 3573.5 por 4 al cuadrado, cierro, más teta A, pero teta A no lo conozco, entonces es lo único que puedo operar.
Los dos primeros términos de esa pseudofunción nos da 52,056, más el valor que desconozco. Y voy a hacer lo mismo en la segunda pseudofunción. Es decir, voy a sustituir menos 20 alfa x a la cuarta potencia. Pero no voy a sustituir x, disculpen. Tengo menos 20 por 4 a la cuarta potencia. Ahí está. Ahí está mi primer término. Más 1191.6.16 por 4 al cubo. Cierro mi paréntesis. Y el último término no lo puedo meter en esa expresión porque no sé cuánto vale teta A, pero sí puedo resumirla en que tengo un valor de 71,114.24 más X. ¿Cuánto valía X? 4, ¿no? Más 4 teta A. Entonces, no tengo un valor exacto hasta ahorita, pero sí sé en ese punto, o sea, si yo supiera ahorita, si alguien me pudiera dar como regalo de Navidad el valor de teta, pues entonces nada más sustituiría ese teta y ya tendría el valor donde acaba el tramo. Por eso lo preparé, porque lo voy a ocupar para mi segundo tramo. Ahora, déjenme hacer esto un poquito más pequeñito y vamos a irnos hacia nuestro segundo tramo. Pregunta. Pregunta, ¿nos vamos siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces fíjense, vamos a hacer un segundo tramo. Entonces, por eso aquí le vamos a poner que para el tramo B, X va a ser mayor que 4, pero va a ser menor que 12 metros, o sea, el largo total de nuestra viga. Y en este nuevo tramo, resulta que, así como lo hicimos al inicio, vamos a tener un eje de las X y un eje Q. En el primer tramo, la carga que en el primer tramo valía 480, déjenme dibujárselas, valía 480. Pero para el segundo tramo, voy a tomar otro plumón, resulta que vale más, que vale, pues inclusive hasta mucho más, ¿no? Vale 2080. Ok, vamos a hacerle un pequeño truco. Vamos a hacerle un pequeño truco. Que vamos a generar un eje alterno, así casi como una dimensión alterna, ¿no? Fíjense, en lugar de que haga referencia al sistema Q contra X, voy a plantear un nuevo sistema coordenado. Este nuevo sistema coordenado, por eso te lo estoy dibujando con otro plumón, va a ser otra vez Q, pero en lugar de ser contra X, va a ser contra X1 o X', como le quieras llamar. No es lo mismo alguien que se llama Adrián Pérez Chavarría que alguien que se llama Adrián Pérez Cornejo. O sea, puede ser que sean incluso de la misma familia, esta X y esta X', pero al ponerle X' ya es otra variable. Que actúa en el mismo sentido del X, sí, pero tiene otro punto de inicio. Entonces, resulta que ahora todo lo voy a referenciar a X'. Mi carga, pues no tiene ningún problema porque mi carga vale menos 2080 y eso no pasa nada, ¿no? O sea, valga lo que sea. Pero cuando la integre, no la voy a integrar con respecto a X, sino con respecto a X'. Dicho en una expresión matemática, diría, mi cortante en este segundo tramo va a ser igual a la integral de Q, pero con respecto a X1 o a X'.
¿Eso qué va a tener como consecuencia? Pues que mi cortante ahora valga menos 2080 de X' o X1, como le quieras llamar, más una constante de integración. Una constante de integración del tramo B. ¿Qué significaba la constante de integración? El valor donde empezaba nuestro tramo. Entonces, si en la vez anterior nosotros utilizamos 7100, porque ese era el valor con el que empezaba nuestro tramo en X igual a 0, bueno, pues en esta ocasión, como nuestro tramo empieza en otro lugar, esta C1 va a tomar el valor de 5227. ¿Sale? Entonces voy a ponerle ese valor, más 5227. Ya tengo mi función de fuerza cortante. Ahora la integro otra vez con respecto a X1, y resulta que el momento flector me va a quedar igual a menos 2080 entre 2, es decir, 1040 X1 al cuadrado. La estamos integrando, ¿eh? Ya ves que es la X al cuadrado, o subimos el grado y lo dividimos entre 2, más 5227 X1 más una constante de integración 2. En la ocasión anterior, la constante valía 0 porque nuestro tramo empezaba con un 0. Pero en esta nueva ocasión, resulta que la constante 2 va a valer lo que vale el momento al iniciar el tramo, es decir, 24,748. Entonces se lo escribimos, más 24,748. Ya tengo esas dos gráficas. Ahora, otra vez, puede ser que sea demasiada precaución, pero yo puedo sacar o tomar mi calculadora y esa calculadora pedirle que las tabule los valores de esas funciones para ver si estamos haciendo las cosas bien o no. Mira, me meto al modo tabla y le digo, mira, la primera función que tengo, échame la mano, evalúala, ¿vale? Menos 20,080 alfa X. Alguien me dirá, oiga, no es cierto, no es alfa X, es X1. Bueno, el procedimiento de X1 es un procedimiento que nosotros estamos aplicando, pero la calculadora no sabe de X1 y X2 o de X0. Entonces simplemente le voy a meter X, pero este nuevo tramo no va a ir de 0 a 4, sino que va a ir de 0 a 8. Ahorita te explico por qué. Mira, ¿estás de acuerdo de que toda la viga medía 12 metros? Los primeros 4 fueron del tramo A. Eso significa que la X1, perdón, va a ser menor que 8 y va a ser mayor que 0. ¿Por qué 8? Porque es lo que mide el segundo tramo, 8 metros. Bueno, ok. Entonces, ahí está mi primer término. Hay que agregarle 5227. Esa es mi función de cortante. Mi función de momento va a ser menos 1040 alfa X al cuadrado más 5227 alfa X más 24,748. Ahí está mi función de momento. Si hicimos bien las cosas, nos debe de dar los valores que tenemos ya graficados. Entonces le vamos a decir, quiero que empieces en 0, pero acuérdate, el 0 ahora es el X igual a 4. Ya te voy a poner por aquí un nuevo eje. A partir de ahí empieza X1. Entonces, de 0 hasta 8, a pasitos de 2 metros. Okay. Mira, está empezando con un 5227. ¿Por qué? Pues porque es donde está X1 igual a 0. Se ve bien. Y resulta que el último valor que nos da, cuando X de la calculadora vale 8, nos da el 11,413. Eso se ve bien.
parece que nuestra gráfica de cortante está bien hecha y también la función que estamos utilizando es la correcta. Ahora, si analizamos la de momento, resulta que empieza donde empieza la X1, con un valor de 24,748. La calculadora también está empezando en ese valor. Y al final debemos de llegar a un valor cero o de prácticamente cero. Alguien me va a decir, es que no llegamos a cero. Bueno, llegamos a 4, pero comparado con el 24,000 o con el 31,000, pues 4 es un cero, ¿no? En términos, pues, relativos. No llegamos explícitamente a un 0, 0, 0 como tal, pero comparado con el 31,000 que tenemos números arriba, pues prácticamente es un cero. Bueno, entonces eso nos da pues a pie a imaginarnos de que estamos haciendo más o menos las cosas bien, de que está funcionando nuestras funciones, ¿no? Incluso podríamos pedirle a la calculadora que la evaluara en, en el punto de 2,513, donde tenemos el máximo, ¿no? Y si quieren que sea el único punto que nos dé. Miren, ahí nos está diciendo tu función de cortante casi vale cero y tienes un momento máximo de 31,315 o 316. ¿Sale? Entonces, nos da confianza, suena que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, ahora, ya que estamos haciendo las cosas bien hasta cortante y momento, pues hay que dar el gran paso de ir a las gráficas de pendiente. Bueno, ese gran paso, aquí lo podemos hacer, y diría, y por la pendiente, pues hay que volver a integrar. Ese 1040, a la hora que lo dividamos entre 3, nos va a quedar una cantidad medio feita, menos 346,67 x cúbica prima, ¿no? Más 5,227 entre 2, más 2,613,5 x prima al cuadrado, estamos integrando, más 24,748 x prima o x1, más una constante de integración 3. Si recuerdas de los dos renglones anteriores, esa constante de integración en este tramo 2 tiene que ver con los valores al finalizar el tramo 1. Y yo creo que es tan importante esa nota que te la voy a anotar por aquí. Fíjate, esas 3 casillas que están en gris son los valores al inicio del tramo. Fíjate, déjame hacerle un zoom. Ahí estamos. Ahí, perdón, ahí estamos. Fíjate, ahí se alcanza a ver nuestra gráfica de cortante, que empieza el tramo con 2,227, nuestra gráfica de momento que empieza el tramo con 24,748, y nuestra gráfica de pendiente que no sabemos hasta ahorita con qué valor empieza el tramo. Pero alguien dirá, pero ya lo hicimos, mira, no llegamos a un valor, pero lo dejamos en función de otra variable. Entonces, resulta que lo que yo puedo hacer es traerme ese cálculo, es decir, agregarle lo que sé hasta que la pendiente valga 4, es decir, 52,056 más el giro en A. Alguien me va a decir, pero es que no sabemos cuánto vale. No, pero lo puedes expresar con álgebra. Y yo ahí les digo a sus compañeros, el que no sepamos el dato no nos impide seguir adelante. Así como si alguien preguntara ahorita por cuestiones de la pandemia, ¿no? ¿Cuándo vamos a regresar a la escuela? Pues no sabemos, pero eso no nos impide seguir adelante. Y seguimos, pues tal vez a distancia, tomando clases y adelantando materias y sumando créditos, ¿no? Bueno, ahora, así como hicimos eso, pues podemos volver a integrar sin espantarnos porque hay una variable que no conocemos. Simplemente la volvemos a integrar y nos va a quedar que E por I, nada más déjame tomar un pluma negro,
E por I por la flecha va a ser igual a la integral de nuestro último renglón. Y si integramos nuestro último renglón, pues habría que dividir el primer término entre 4, menos 346.67 entre 4. Nos va a dar menos 86. X' a la cuarta potencia más 2613.5 entre 3 más 871.16 X' al cubo más 24.748 por X. Ahí no lo dividí. Entonces, ese 24.000 hay que dividirlo. Más 12.374 X1 al cuadrado más 52.056. Lo estoy integrando, entonces va a ser por X1 más teta A por X1 más una constante 4. Otra vez esa constante 4, ¿qué significa? Pues significa el valor previo, ¿no? Entonces, el valor previo de flecha cuando empieza mi tramo, ya lo tenemos calculado. 71.114.24 más 4 teta. Como alguien diría que soy flojo, bueno, pues simplemente lo voy a copiar. Lo voy a copiar de acá, de donde ya lo tenemos calculado, el primer tramo, y lo voy a pegar al final de mi expresión. Bueno, nos queda una expresión bien grandota, eso sí te lo admito. Es una expresión grandota. Pero hasta ahí le haríamos caso a nuestro primo que está estudiando físico-matemáticas, ¿no? O nuestro tío que nada más se dedica a las matemáticas, ¿no? Pero nosotros pues vamos a ir un pasito más allá y vamos a aplicar ingeniería, ¿no? Entonces, pues a veces la ingeniería es sencilla, pero tiene herramientas complicadas. Si tú recuerdas nuestra viga tiene una carga uniforme en toda la viga, pero tiene una zona que está un poco más cargada. Eso como consecuencia pues va a hacer que se cuelgue más del lado del apoyo B. ¿Qué significa hacer para nosotros ahorita ingeniería? Bueno, pues fíjate que nuestro punto final y nuestro punto inicial tienen una flecha igual a 0. Entonces, fíjate que en ese punto final, que es cuando X vale 12, en ese punto donde X vale 12, hay una segunda variable que es X1 y en ese punto vale 8. Y en ese mismo punto la flecha vale 0. Esas consideraciones las podemos tomar en cuenta en esta gran ecuación que nos dio al final. Es decir, que vamos a sustituirlos. Vamos a sustituir esos valores en esa última expresión. Y si los copio uno a uno, bueno, pues me va a quedar E por I por una Y. ¿Te acuerdas de que la Y o la flecha vale 0? Igual a menos 86.667 por X1 vale 8, por 8 a la cuarta potencia más 871.16 por 8 a la tercera potencia más 12.374 por 8 al cuadrado más 52.056 por 8 más, más teta A por 8 más 71.114 más 4 veces teta A. Alguien diría, híjole, es un montón. Bueno, sí es un montón, pero mira,
quiero que veas esta maravilla. Si te das cuenta en toda esa expresión, del lado izquierdo, al multiplicar por 0, nos va a dar 0. Y todo lo demás son numeritos, 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 prácticamente sin variables. Nada más tenemos una variable. Nuestro problema que tenía un montón de variables, resulta que ya nada más tiene una variable. Eso significa que lo podemos encontrar. Y bueno, pues nada más para operarla, yo creo que nos conviene, sacar nuestra calculadora. Ahí va nuestra calculadora. Bueno, ahí va nuestra calculadora y le vamos a ir metiendo todos esos numerotes, ¿no? Que nos salieron por allá. Entonces, primero tengo un término que dice menos 86.667 por 8 a la cuarta potencia. Me equivoqué. Cierro mi primer término, más 871.16 por 8 a la tercera potencia, más 12.374, vamos a poner un paréntesis, por 8 al cuadrado, más 52.056 por 8, cierro. El siguiente término no lo puedo sumar porque lleva teta A, pero sí puedo sumar el penúltimo, ¿no? Más 71.114. Y bueno, encontramos un valor bien grande. Ese valor bien grande se lo escribimos a nuestro lector. Vale 1.306.543.88. Y fíjate que los que no pude sumar, uno valía 8 y el otro valía 4 veces teta A. Entonces, si yo sumo 8 teta A más 4 teta A, pues voy a llegar a un 12 teta A. Bueno, ahora, si te das cuenta, ese valor de 1.000.000 hay que mandarlo del otro lado, nos va a quedar negativo y hay que dividirlo entre 12. Nos va a quedar menos 1.306.543.88 entre Prof, ¿no 12. está mal la operación? Es que le puso 7114. Ok, vamos a verla, vamos a verla. A ver, vamos a ver. Mira, dice acá arribota. Ya, es 71.000, ¿verdad? Sí. Gracias. Entonces, nuestro valor, a ver, una pregunta, compañera, ¿te dio 1.370.000? Sí, prof. Ok, 1.370.543.88. Ok, entonces, ujú, 70.543.88 entre 12. Ok. Bueno, pues podemos hacer esa división. Fíjense, todo ese resultado que tenemos en la calculadora, nada más que ahí en la calculadora yo lo tengo como positivo, en realidad a la hora que lo mando del otro lado de la igualdad, pues es negativo. Ese resultado hay que dividirlo entre 12 y nos va a dar que teta A vale menos 114.212, yo creo, ¿no? Ok, ya tenemos teta A. Alguien diría, qué bien, un problema menos, ¿no? Pero en realidad es una gran ventaja llegar a ese valor, porque fíjense que ese teta A nos libera, perdón por el zoom,
Ese teta nos va a liberar las dos expresiones de pendiente y de flecha del primer tramo y también nos va a liberar las dos expresiones de pendiente y de flecha del segundo tramo. Entonces, es un valor que nos permite concluir nuestro ejercicio. 4 funciones se liberan con ese valor. Entonces, pues bueno, yo sí me siento bien. Ahora, bueno, vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a regresar a nuestro primer tramo? Ya que lo tenemos. Y entonces resulta que nuestra función, ahora sí ya podríamos escribir nuestras funciones de pendiente y de flecha. Puede ser que las escribamos o puede ser que simplemente las sustituyamos, ¿no? Al fin y al cabo, mira, es estas dos que ya teníamos, nada más que ahora sí ya sabemos el valor de teta. Entonces la voy a copiar abajito. Y mira, aquí te las voy a poner. Nada más le voy a agregar el valor más 114. Bueno, es negativo, ¿eh? Eh, eh, Aquí abajito. Eh, Fíjense, nada más voy a agregar el valor de teta A, nada más que recuerden que es negativo. ¿Por qué recordamos que es negativo? ¿Te acuerdas que lo mandamos del otro lado de la igualdad? Ya no se alcanza a ver en nuestro pizarrón, pero te lo estoy narrando, ¿no? Menos 114,212 y menos 114,212x. Entonces, fíjate, aquí ya están nuestras funciones de pendiente y de flecha. Las anteriores no eran funciones, tenían todavía una variable. Ahora, ya que tengo esas funciones, puedo meterme a mi calculadora al modo tabla y meter las funciones, es decir, menos 80 alfa x al cubo, cierro, más 3,573,5 alfa x al cuadrado, menos 114,212. Le digo, oye, tengo una segunda función, échame la mano, evalúala, ¿no? Menos 20 alfa x a la cuarta más 1,191,16 alfa x al cubo menos 114,212 alfa x. Y resulta que esas funciones son del primer intervalo. Las vamos a evaluar de 0 hasta 4 y pasitos de 2. Fíjate. ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo que al inicio la flecha vale 0, que en una distancia de 2, pues tiene un valor de 219,000, que en una distancia de 4 tiene 345,000, y eso más que escribírselo a nuestra gráfica, podríamos nosotros generar una tablita donde tuviéramos x, donde tuviéramos x', y donde tuviéramos pendiente y flecha. Pues anotamos los valores que sean pertinentes, ¿no? Fíjate. Cuando x vale 0, entonces resulta que voy a tener una pendiente de menos 114,212. Cuando x vale 2, voy a tener una pendiente de menos 100,558. Y cuando x vale 4, voy a tener una pendiente de menos 62,156. Ahora, con respecto a las flechas, mi primer valor va en 0, el segundo menos 219,000, pues 214, menos 385,733. Ok, ahora, en el primer tramo no existe x1, pero en el segundo tramo, cuando empezamos en 4, ya x1 toma el valor de 0. Es decir, a partir de aquí empieza nuestro tramo B. Y podemos tener distancias de 4, de 6, de 8, de 10 y de 12. Por lo menos, ¿no? Ahora, cuando x1 vale 6,
Cuando x vale 6, x1 vale 2, 4, 6 y 8. Nosotros ya tenemos las funciones para el segundo tramo. Nada más hay que pedirle a la calculadora que nos las evalúe, ¿no? Entonces, perdón, déjenme ir a nuestras funciones del segundo tramo. Vamos a ver, vamos a ver. Por aquí están. Por aquí están, por aquí están. Aquí ya las vi. Mira, ahí la última de color magenta es nuestra función, tal vez todavía con teta A. Pero yo creo que nos puede ayudar para copiarla. Menos 346.67 alfa x al cubo más 2613.5 alfa x al cuadrado más 24.748 alfa x más 52.056 más teta A. ¿Te acuerdas que teta era negativa, no? Bueno, si quieren le podemos poner así, más, paréntesis, menos. ¿Se acuerdan que teta A nos daba menos 114.212? Cerramos nuestro paréntesis y ahí la que dice f de x en la calculadora, digamos que nos va a permitir evaluar la pendiente en el segundo tramo. Y lo que nos está haciendo falta es una función g de x que nos permita evaluar la flecha en el segundo tramo. Se la vamos a escribir. Menos 86.667 alfa x elevado a la cuarta potencia, más 871.16 alfa x elevado a la tercera potencia, más 12.374 alfa x elevado al cuadrado, más 52.056 alfa x. Luego dice, más teta A por x, más menos 114.212, me parece. Sí. 212 alfa x, cierro mi paréntesis, más 71.114 que es el valor en donde hace rato me había equivocado y bueno, nuestra compañera nos dijo, y eso es algo bueno, más 4 veces menos 114.212. Ahí está. Es una expresión bastante larga, pero lo bueno es de que la calculadora lo puede hacer en muchos puntos, en todos los puntos donde nosotros queramos, ¿no? Recuerdan que nuestra tablita o nuestra forma de ver las cosas era de que el segundo tramo va de 0 a 8 con esta segunda variable que se llama x1. Entonces le digo, empieza en 0, acaba en 8 y de a pasitos de a 2. Y antes de ponerme a copiar, yo creo que valdría la pena que viéramos dos cosas. Al inicio debe de coincidir con los valores que ya tenemos, es decir, 62.156 y menos 385.734 o 33. Eso está coincidiendo. Y al final, nuestra segunda función debe de llegar prácticamente a 0. Y la realidad es de que pues, prácticamente llega a 0. Bueno, entonces pues ahora sí ya las puedo copiar, ya tengo cierta confianza. Ok. ¿Podría yo copiar todas? 62.000, luego viene un menos 4.000. Fíjense que ahí sí no se puede, ¿no? Que hubiera una función de copiar desde la calculadora hasta no escribirlo a mano, ¿no? Pero no existe esa función. Bueno, le podría dar una captura de pantalla. 105.000, 537 y 125.596. Y del otro lado voy a tener menos 300, no, menos 400. 54.967, luego un menos 402.806,
luego un menos 237,355 y prácticamente un 0. Ahora, fíjense, esos números están re feos, sobre todo los que yo hice, están re feos, pero yo creo que lo importante es que tratemos de identificar dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo. ¿Te acuerdas de que en el punto donde la pendiente vale 0, y ese punto más o menos va a estar como por aquí, en ese punto, me voy a tener una flecha máxima? Y ese nos damos cuenta que va a estar en este intervalo entre 2 y 4. Prácticamente diríamos que entre 2 y 3. Entonces le podemos pedir a la calculadora que vuelva a evaluar esas funciones entre 2 y 3. O sea, que va a ser 2 punto y algo. Podría decir a la calculadora, oye, quiero que la vuelvas a evaluar, pero que empieces en 2 y que acabes en 3. Que des pasitos de punto 1. Y mira, pues ahí ya nos está mostrando un montón de valores. No vale la pena copiarlos, nada más me estoy acercando al 0 en f de x. Es decir, que va a estar entre 2.1 y 2.2. Le digo, oye, quiero que la vuelvas a evaluar, ¿no? Vuélvela a evaluar entre 2.1 y 2.2. Quiero que des pasitos de punto 00, punto 005. A ver. Mira, ahí nos da un montón de valores. Ya ubiqué más o menos por dónde anda en 2.16, ¿no? Entonces, si quieren, podríamos manejar ese valor, 2.16. Yo creo que no vamos a ganar gran cosa en aproximarnos al milímetro. Entonces, cuando x1 vale 2.16, resulta que mi pendiente prácticamente va a ser 0 y mi flecha va a tomar un valor máximo, menos 455,366. Ahora, esta flecha máxima sí nos sirve y de mucho. Me salgo de este modo, me voy a ir al modo normal o modo matemáticas. Y resulta que cuando x vale 6.16 en x igual a 6.16, es decir, en x' igual a 2.16, ahí voy a tener mi flecha máxima. Y esa flecha va a tener un valor de menos 455,366 kilogramos punto metro cúbico sobre EI. Ese valor de 455,366 hay que multiplicarlo por 100 al cubo para quitarnos los metros y para dejar nuestra flecha en, bueno, en un valor negativo, eso sí, menos 455 por 10 a la 9 o 4.55 por 10 a la 11 kilogramos punto centímetro cúbico. Y ahora hay que dividirlo entre EI. Y ese valor de EI ya lo tenemos calculado. Probablemente recuerdes que al inicio de nuestra sesión, hace más de una hora, calculamos este valor. Ya lo tenemos por aquí, que vale 1.92. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo donde lo podemos utilizar. Y entonces, pues resulta que ya podemos calcular nuestra flecha máxima. Nuestra flecha máxima va a valer 4.55 entre 1.92, 2. Alguien diría, es importante el signo, bueno, va hacia abajo, menos 2.37 centímetros, ¿no? Bueno, 2.37 centímetros, pues es poquito más de una pulgada, ¿eh? Ya no está tan ligerita la deformación. Ahora, tal vez con
con respecto a los valores de una flecha permisible que hemos manejado en otras ocasiones, 12 metros expresados en centímetros son 1200 centímetros. Entre 480 nos da 2.5 centímetros. Más medio centímetro nos daría una Y permisible de 3 centímetros. Entonces, pues digamos que pasa por deformaciones. Última vez que te digo ese comentario, nada más que, y te lo digo porque alguien se podría poner valiente y a decir que ya acabó su cálculo y que con eso lo puede construir. La realidad es de que casi sí, pero resulta que nuestra sección de concreto, eh, por los esfuerzos que va a tener, por los esfuerzos que va a tener alrededor del eje neutro, ¿te acuerdas de que en el centroide está el eje neutro? La parte de arriba se va a estar comprimiendo y ahí no le va a pasar nada, pero la parte de abajo se va a estar tensionando. Entonces, lo más seguro es de que el área que va a estar trabajando de esa sección de concreto, pues nada más sea prácticamente la superior, la que se trabaje a compresión, y la parte inferior se va a agrietar. Como la parte inferior se va a agrietar, pues resulta que el momento de inercia habrá que reducirlo y trabajar con un momento de inercia agrietado. Eso nos va a aumentar el valor de la flecha. Pero al momento que le consideremos en nuestro curso de concreto la presencia de varillas, pues eso va a bajar el valor de la flecha por el área de acero. Entonces, esta combinación todavía a ustedes les hace falta un poquito más de cursos como para hacer una revisión totalmente eh, cierta, ¿no? Entonces, hace falta considerar esas dos cosas, eso lo ves, te digo, en tu curso de concreto, y pero por lo mientras, en nuestro curso de resistencia de materiales, pues nos podemos hacer una conceptualización inicial de cuánto se va a deformar. Te digo, una de las cosas que vamos a ver en concreto es de que la sección se agrieta y la otra es de que le vas a poner acero. Pero bueno, probablemente en tu materia de concreto no se pongan a hacer integrales, eso sí, te lo aseguro. Muy probablemente en tu materia de concreto, la flecha máxima y los momentos máximos probablemente los resuelvas con algunas fórmulas. Las fórmulas, decía el profesor César Ortega Juárez, las fórmulas no son más que pastillas que podemos tomar cuando nos sentimos mal, pero en realidad, pues ahorita te mostré o tratamos de ir llegando al mismo valor a través de un concepto físico, ¿no? De imaginarnos cómo baja la carga, de hacer integrales, de aplicar la ecuación de Bernoulli-Euler para llegar a su deformación. Te digo, tal vez más adelante, pues te vas a simplificar la vida un poquito y en lugar de hacer integrales vas a aplicar algunas fórmulas. Ahora, esas fórmulas, pues ya las puedes sacar tú, ¿eh? Ya las puedes sacar tú, tal vez tratando de hacer tu viga como la de hoy, en lugar de que tengas unos valores de carga, pues puede ser que hagas tu viga con una omega 1 y una omega 2 y que arrastres, en lugar de tener valores numéricos, que vayas utilizando omega 1, omega 2, omega 1, omega 2, y ya podrías encontrar una fórmula para resolver este tipo de vigas. Pero bueno, pues eso ya también ya lo hizo alguna otra persona antes. Ahora, en este momento del curso, pues alguien de ustedes se va a decir, bueno, entonces, ¿para qué nos lo explica así si hay una fórmula más sencilla? Ah, la, el por qué te lo explico así es porque este curso de el primero de estática y el segundo de resistencia de materiales, algo que se busca mucho en nuestros estudiantes es de que aprendas a identificar dónde se va a generar una flecha nula y dónde se va a presentar la flecha máxima, dónde se genera un giro y dónde no. Entonces, si bien es cierto que ya existen otras fórmulas para resolver esto, en este curso lo que queremos es de que te imagines las cosas. Y también aprovechamos para echar mano de tus conocimientos de matemáticas. Bueno, si quieren, en este momento yo creo que podemos parar nuestra grabación, pero sí, y también porque por la hora,
pero si tienen dudas, pues las resolvemos.